Listo, ¿verdad? Ok, entonces esta semana nos toca ver el capítulo 15, que es el que está después de fluidos. El capítulo 15 es el de movimiento oscilatorio. Entonces, el capítulo 15 es donde se estudia un modelo muy importante en la física llamado el oscilador armónico simple. Un oscilador armónico simple pueden ser muchas cosas. Puede ser un resorte, puede ser un péndulo. O sea, en realidad, un oscilador armónico simple se define a partir del movimiento que tiene un objeto. O sea, decimos que se mueve como un oscilador armónico simple. Entonces, ¿qué es? Vamos a ver, ¿qué es un oscilador armónico simple? El oscilador armónico simple, bueno, movimiento de oscilador armónico simple. Movimiento de oscilador armónico simple. Ok. Pues pensemos, por ejemplo, en el caso de un resorte. Ustedes recordarán del año, bueno, del semestre pasado, ¿verdad? Que un resorte es un sistema eh, que se puede comprimir y se puede alargar, ¿verdad? Un resorte, entonces, es un objeto que tiene propiedades elásticas. Se caracteriza porque tiene siempre una posición de equilibrio, donde no está estirado, donde no está siendo jalado hacia ningún lado. Pero si usted jala el resorte hacia cierta dirección, ¿verdad? Digamos que yo lo jalo hacia la derecha. Eso puede suceder, por ejemplo, cuando yo le aplico una fuerza con la mano, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en ese caso sabemos que va a haber una fuerza aplicada, ¿verdad? La fuerza aplicada es la fuerza que ejerce un agente externo sobre el resorte. Esa fuerza nunca aparece debido al propio resorte, sino que aparece porque alguien más lo está jalando. Pero también aparece una fuerza de reacción, ¿verdad? Debido al propio resorte y que apunta hacia la otra dirección. La fuerza del resorte, ¿verdad? O a veces le decimos FR o FS porque en inglés S es para indicar spring, en inglés spring como primavera, ¿verdad? Spring es resorte. Entonces, esa fuerza va a depender de qué tanto es que se estira el resorte. ¿Verdad? Decimos que el resorte se estira a una distancia X, ¿verdad? Y entonces la fuerza del resorte va a ser igual a una constante K por la distancia X que se estira el resorte y un negativo. Ese negativo lo que quiere decir, en este caso, es que la fuerza del resorte siempre va a apuntar hacia la dirección opuesta hacia la cual es estirado el resorte, ¿verdad? Si yo intento estirar el resorte hacia la derecha, entonces va a aparecer una fuerza que se va a oponer a ese estiramiento y por lo tanto va a apuntar hacia la izquierda. En cambio, si yo hubiese comprimido el resorte hacia la izquierda, entonces en ese caso aparece una fuerza de reacción que más bien intentaría alargar el resorte apuntando hacia la derecha. O sea que la fuerza de reacción del resorte siempre apunta hacia el sentido opuesto hacia el cual el resorte es estirado. Entonces, nos podemos imaginar cuál es la ecuación que define el movimiento de un objeto que está unido a un resorte, ¿verdad? Un objeto de masa m. Es que tiene una masa m y nuestro resorte tendrá una constante k, ¿verdad? Y ese resorte está en cierto momento, está estirado con respecto a la posición de relajación, ¿verdad? Entonces, para este caso, este bloque, eh,
va a experimentar una fuerza de resorte hacia atrás, ¿verdad? Poner la fuerza de resorte F. Entonces, como sabemos, ¿verdad? La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. En este caso, la única fuerza que actúa sobre el resorte es la fuerza del resorte, o sea, que actúa sobre el bloque es la fuerza del resorte, ¿verdad? Entonces vamos a decir que en este caso, menos K por X es igual a la masa del bloque por la aceleración. O bien, vamos a decir entonces que la aceleración en el eje X es igual a menos la constante K dividido entre la masa por X. Ahora, esto que está aquí es la ecuación que define cómo es que el bloque se va a mover. ¿Ok? Entonces, lo que me dice esa ecuación es que la aceleración que experimenta el bloque va a ser proporcional a la distancia que está estirado. Entonces, eso quiere decir que la aceleración va a ser, de hecho, una función de la posición. Es decir, no es constante. No es como en los problemas que ustedes vean en física 1 que tomábamos, por ejemplo, una aceleración constante. En este caso no es constante porque depende de la posición, ¿verdad? A mayor estiramiento, asumimos, mayor va a ser la aceleración. Entonces, si yo tengo que la aceleración es igual a menos K entre la masa por el estiramiento y además yo sé por física 1, ¿verdad? Que la aceleración también es igual a a la derivada de la rapidez con respecto al tiempo en el eje X, ¿verdad? Y también es igual, por lo tanto, a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, eso quiere decir que lo que tenemos aquí es una ecuación que dice que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos K entre M por X. Esta ecuación, entonces, es una ecuación especial porque lo que nos interesa aquí es averiguar, queremos averiguar el valor de X. Pero X no es una constante, no es un número al que usted le pueda dar un valor, en realidad es una función con respecto al tiempo, ¿verdad? Lo que quiero es averiguar cuál es la función de la posición. Y para eso, lo que yo tengo aquí es una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado. Una ecuación diferencial es lo que sucede cuando nosotros tenemos una función y sabemos de qué manera se comportan las derivadas de esa función. Por ejemplo, yo sé que en este caso la segunda derivada con respecto al tiempo de la función x de t va a ser igual a menos k entre m por la propia función x de t. Entonces, para resolver ecuaciones diferenciales existen muchos métodos, muy diversos. De hecho, hay un curso que se lleva en la mayoría de carreras de ingeniería, que es el curso justamente de ecuaciones diferenciales, que no es un requisito para llevar física 2, pero que ustedes probablemente lo están llevando o lo van a llevar pronto. Entonces, vamos a resolver esta ecuación, pero no les voy a explicar cómo se resuelve esta ecuación, porque para hacerlo se requiere haber estudiado antes algunos métodos de ecuaciones diferenciales. En este caso, decimos que es una ecuación diferencial de segundo grado porque es una ecuación que involucra una segunda derivada. Y por lo general, cuando las ecuaciones diferenciales involucran segundas derivadas, se vuelven un poquito más complicadas de resolver que en el caso en que tienen solamente primeras derivadas. Entonces, vamos a ver cuáles ecuaciones o cuáles funciones obedecen esta ecuación diferencial. Antes de hacer eso,
voy a hacer una sustitución rápidamente. Vamos a decir, vamos a sustituir K entre M, vamos a decir que es igual a una constante omega al cuadrado. Ya vamos a ver por qué hago eso. Entonces, la ecuación que nos queda es la segunda derivada de X con respecto al tiempo es igual a menos omega al cuadrado por X, ¿verdad? Omega es una letra del alfabeto griego que se parece a una W, pero no es realmente una letra W. Entonces, yo tengo esta ecuación y yo quiero encontrar cuáles son las soluciones. Ahora, en realidad, en Profe, una realidad, pregunta. ¿sí? Porque es que esa W, omega era. Omega se llama, ¿sí? Porque es que estaba al cuadrado. Porque así la definí, así la definí, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. Es que no había eso. Perdón. Gracias. ¿Sí? Entonces, existen en realidad dos soluciones, pero vamos a ver que en realidad son equivalentes. Una solución es decir que X es igual a una constante que vamos a llamar A por el coseno de omega t más una constante phi. La otra solución es decir que X es igual a una constante, pero en lugar de multiplicar por el coseno, multiplico por el seno. Seno de omega t más phi. Ok, cómo puedo revisar que estas sean soluciones? Bueno, muy fácil. Lo que voy a hacer es que voy a calcular la segunda derivada y ver si obedece la ecuación diferencial. Entonces, la derivada de x con respecto a t, en este caso sería menos a por omega por el seno de omega t más b. Y la segunda derivada de x con respecto a t es menos a por omega al cuadrado por el coseno de omega t más b. Y vean que esto es menos omega al cuadrado por a coseno de omega t más b. Y esto que está aquí es justamente x, ¿verdad? Entonces tenemos que la segunda derivada de x con respecto al tiempo es menos omega al cuadrado por x. Entonces está bien. O sea, acabamos de comprobar que esto es una ecuación, es una solución para la ecuación diferencial. Lo mismo hubiera pasado si yo tomo el seno en lugar del coseno. ¿Verdad? Yo saco aquí la segunda derivada de x con respecto a t y me queda que esto es a por omega coseno de omega t más sí, ¿verdad? Ahí estoy aplicando la regla de la cadena, ¿verdad? Y la segunda derivada de x con respecto a t es menos a por omega al cuadrado coseno de omega t más phi. Y esto, pero aquí sería seno, ¿verdad? Seno. Y esto es menos omega al cuadrado por a seno de omega t más phi. Y esto es justamente x, ¿verdad? Entonces quiere decir que la segunda derivada de x con respecto al tiempo es menos omega al cuadrado por x, lo cual también es una solución al problema del oscilador armónico, la diferencial, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue darle la solución y, y demostrar que sirve, ¿verdad? No les expliqué cómo fue que llegué a esa solución. Vamos a suponer que simplemente funciona de esa manera, ¿verdad? Ahora, lo interesante, entonces, de esto es que la partícula se va a mover siguiendo una función que se describe mediante un seno o un coseno. Es decir, el movimiento de la partícula va a ser oscilatorio, ¿verdad? Va a ir y venir, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno espera que pase en el caso de un resorte? Si usted tira el resorte se va a devolver, se va a ir, se va a devolver, se va a ir, se va a devolver. Se va a hacer un movimiento oscilatorio.
Yo puedo tomar cualquiera de las dos fórmulas. Yo puedo trabajar con el coseno o con el seno. En el libro de texto, si ustedes se fijan en la página 388, ellos utilizan el coseno, pero eso es arbitrario, cualquiera de las dos funciona. Lo que pasa es que dependiendo del seno o del coseno, hay que tener cuidado porque entonces eso afecta el valor que escogemos para la amplitud y para phi. Entonces, si yo digo entonces que x es igual a a por el coseno de omega t más phi, entonces yo tengo que definir algunos parámetros. La a es una cantidad que vamos a llamar la amplitud. De ahí, de ahí que se escriba con la letra A, ¿verdad? La amplitud se mide en unidades de distancia, o sea, se mide en metros, digamos, en centímetros. Omega, entonces, es lo que vamos a llamar a partir de ahora la frecuencia angular. Y se mide en unidades de radian entre segundo. Ahora, si es un resorte, omega se puede calcular como la raíz cuadrada, o mejor dicho, vamos a poner, omega se puede calcular como que omega al cuadrado es igual a la constante del resorte entre la masa. Y por lo tanto, omega es la raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masa. Y phi es una cantidad que llamamos la constante de fase. Phi tiene que tener unidades de ángulo. Entonces se mide en radianes. Muy importante que en este tema, en este capítulo, todas las cantidades de ángulo las vamos a estar midiendo en radianes y no en grados, porque el radian es la unidad, es la unidad natural para medir ángulos, ¿verdad? No como el grado que no es tan natural. Entonces, una cosa muy importante es que la amplitud y la constante de fase se calculan a partir de los valores iniciales de rapidez y posición. Profe, ¿Sí? perdón, a la par del phi adentro del coseno, ¿qué es? ¿Es un más o...? Aquí, ¿verdad? Esto, Sí, sí, sí. más Ok, y a la par es una T de tiempo, ¿verdad? T de tiempo. Si la T de tiempo Ok, tiene una curvita abajo. gracias. Ok. Ahora, ¿cómo se determinan sus valores? Bueno, damos un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Un bloque de 5 kilogramos se une a un resorte de 20 newton entre metros. Se tira una distancia de 10 centímetros y se libera el reposo. Determine la amplitud, la frecuencia angular y la constante de fase del movimiento resultante. O sea, es como que yo tengo, ¿verdad? Un resorte que está unido a una pared. Aquí tengo la posición inicial de relajación, ¿verdad? Pero yo lo estiro todavía más y lo uno a un bloque de masa M
que se encuentra a una distancia inicial, es decir, un X inicial de 10 centímetros. ¿Ok? Y claro, inmediatamente aparece una fuerza que tira el bloque hacia atrás. Se devuelve, ¿verdad? Entonces, sabemos que la masa es de 5 kilogramos. Sabemos que la constante elástica del resorte son 20 newton entre metro. Y ahora, sabemos una cosa, de hecho sabemos dos cosas. Sabemos que la posición del bloque, cuando el tiempo es igual a 0, va a ser igual a 10 centímetros. Y sabemos también que la rapidez, cuando el tiempo es igual a 0, va a ser 0, porque se libera del reposo. Entonces tenemos la siguiente posibilidad. Vamos a suponer entonces, suponer que la función que describe la posición es precisamente la del oscilador armónico, porque es un resorte. Entonces va a ser x igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi, ¿verdad? Y además, vamos a decir que la función que describe la rapidez va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces va a ser menos la amplitud por omega por el seno de omega t más phi. ¿Y qué es omega? Bueno, omega tiene que ser la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa, por definición, ¿verdad? Entonces esto es, en este caso, la raíz cuadrada de 20 newton entre metro dividido entre 5 kilogramos. Eso es la raíz cuadrada de 4, de 2, ¿verdad? 2 radianes entre segundo. Las unidades de esa cantidad no son para nada obvias, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden demostrar, que raíz cuadrada de newton entre metro entre kilogramo tiene que ser algo entre segundo, vayan entre segundo. Ahora, en el caso en que evaluemos la posición cuando el tiempo es igual a 0, entonces esto es igual a la constante A por el coseno de omega por 0 más phi. Bueno, esto simplemente es A por el coseno de pi, ¿verdad? Y sabemos que esto tiene que ser igual a 10 centímetros. Y en el caso en que evaluemos la rapidez cuando el tiempo es igual a 0, esto va a ser menos la amplitud por omega por el seno de omega por 0 más phi. Es decir, esto es menos A por omega por el seno de phi. Y esto que está aquí va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque la rapidez inicial era 0. Entonces, con esto nosotros tenemos las dos condiciones para determinar el valor de la amplitud y de phi. Determinamos la amplitud y phi. Ok. Vean que esto es un problema, es un tema de ecuaciones, ¿verdad? Porque tenemos dos variables, la amplitud y la constante de fase, ¿verdad? Y tenemos dos ecuaciones para despejarlas, ¿verdad? Hay que suponer, vamos a suponer que la amplitud es diferente de 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un problema donde la amplitud es igual a 0 es un problema que no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Porque significa que no se mueve.
no se mueve del todo, entonces eso no tiene, digamos, ningún interés físico. Vamos a suponer que la amplitud es diferente de cero, ¿verdad? Entonces, cuando yo me traigo estas ecuaciones para adelante, ¿verdad? Yo voy a poner aquí A por el coseno de phi va a ser 10 centímetros y menos A menos A por omega por el seno de phi va a ser igual a cero. Entonces, si la amplitud es diferente de cero y si la frecuencia angular también es diferente de cero, o sea, si omega es diferente de cero, entonces esta ecuación lo que quiere decir es que el seno de phi tiene que ser igual a cero. Y eso ya nos da alguna luz acerca de cuál puede ser un valor apropiado para phi, ¿verdad? ¿Qué valor de phi hace que el seno de phi sea igual a cero? Bueno, una posibilidad es que phi sea igual a cero, ¿verdad? Porque el seno de cero es cero. Y otra posibilidad es que phi sea igual a pi radianes. Entonces, podríamos decir que cualquiera de las dos funciona en ese caso. Ahora bien, si yo agarro esta ecuación, la que dice que A por el coseno de phi es igual a 10 centímetros, entonces voy a suponer que phi es efectivamente igual a cero. ¿Por qué? Porque yo quisiera que la amplitud quede positiva, ¿verdad? Porque vamos a ponerlo así, deseo que la amplitud quede como un valor positivo. Y el coseno de phi igual a cero, ¿verdad? Es igual a 1. Entonces, en este caso, lo que me queda es que la amplitud por el coseno de cero es igual a 10 centímetros. O sea que la amplitud es igual a 10 centímetros. Entonces, en este caso, nos queda que la amplitud es igual a 10 centímetros, omega es igual a 2 radianes entre segundo, y phi es igual a 0 radianes, o sea, es igual a 0. Y por lo tanto, la ecuación que define el movimiento del oscilador es 10 centímetros por el coseno de 2 radianes entre segundo por el tiempo más 0, ¿verdad? O sea, es solamente eso. Entonces, esta función, ¿verdad? Lo que me dice es que si yo grafico la posición, ¿verdad? En función del tiempo, se va a comportar como una función cosenoidal. O sea, va a ser algo así. Baja, sube, baja, sube, baja, sube indefinidamente. ¿Qué representa en este caso la amplitud? La amplitud lo que nos dice es cuál es la distancia máxima que se separa la función del origen. O sea, la amplitud sería esta distancia, ¿verdad? Es que tanto se puede separar. Claro que la amplitud se puede medir para arriba o se puede medir para abajo. Eso es completamente arbitrario. O sea, esto que está aquí también es la amplitud. La frecuencia angular, por otro lado, tiene que ver con el tiempo que tarda el objeto en completar un ciclo. Pero ya vamos a explicar eso más adelante. Por ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Acabo de explicar con este ejemplo que acabo de hacer. Profe, yo nada más tengo una consulta, digamos, en la ecuación final, digamos, sí tiene que ir la amplitud en metros, ¿verdad? No necesariamente puede estar en centímetros. O sea, no afecta mucho. Si usted quiere, le puede pasar a metros. No importa. Sí, Todo bien, profe, sí, pura vida. todo bien. Ok. Vean, solamente para que este punto quede claro. Otra cosa que yo pude haber hecho en este mismo ejemplo es haber tomado x como a por el seno de omega t más phi. ¿Ok?
Este sería el otro caso. Si yo lo hubiera hecho, ¿qué es lo que hubiera pasado? Bueno, igual, hubiera tenido que X cuando el tiempo es igual a 0, hubiera sido 10 centímetros. Y la rapidez cuando el tiempo es igual a 0, hubiera sido 0. En este caso, tomamos la rapidez como la derivada, ¿verdad? Sería entonces A por omega por el coseno de omega t más phi. Ok, entonces, cuando X se evalúa cuando el tiempo es igual a 0, esto me hubiera quedado amplitud por el seno de omega por 0 más phi. Y esto es A por el seno de phi. Eso tiene que darme 10 centímetros. La otra posibilidad, la otra cosa es que la rapidez cuando el tiempo es igual a 0 hubiera sido A por el coseno de omega por 0 más phi. Y esto da, perdón, y aquí omega, ¿verdad? Esto da A por omega por el coseno de phi. Y esto es igual a 0. Si yo hubiera tomado esta otra forma, entonces el valor de la constante de fase me hubiera dado diferente. Porque si yo hubiera intentado resolver para esta ecuación, ¿verdad? Lo que hubiera obtenido es que el coseno de phi hubiera sido igual a 0, ¿verdad? ¿Y cuáles valores de phi hacen que el coseno de phi sea 0? Bueno, una posibilidad es que phi sea igual a pi medios radianes o que phi sea igual a 3 pi medios radianes, ¿verdad? Y bueno, realmente ahí ustedes podrían justificar que en general ustedes a esto le podrían sumar 2pi, ¿verdad? Más n por n, más 2pi por n. O sea, cualquier múltiplo de 2pi que usted le sume no va a cambiar, digamos, esa posibilidad. Puede sumarle 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, ¿verdad? Recuerden que la función seno y la función coseno son periódicas. Ustedes pueden sumarles cualquier múltiplo de 2pi y no va a cambiar el valor. Vamos a ver qué valor hubiera sido más conveniente para este caso. La otra condición era que la amplitud por el seno de phi tenía que ser igual a 10 centímetros. Y yo quiero que la amplitud quede positiva. Entonces, voy a tomar para este caso phi igual a pi medios. ¿Por qué? Porque el seno de phi igual seno de pi medios es igual a 1, ¿verdad? Para esto es muy importante manejar al dedillo, digamos, los valores importantes de las unidades trigonométricas. Entonces, eso hubiera implicado que la amplitud es igual a 10 centímetros. Entonces, para este caso, a mí me hubiera quedado que x en función de t hubiera sido a por el seno de omega t más phi, ¿verdad? Donde la amplitud es igual a 10 centímetros, donde omega también es igual a 2 radianes entre segundo, y donde phi, en este caso, es pi medios. Por lo tanto, x es 10 centímetros por el seno de 2 radianes entre segundo por t más pi medios. Entonces, uno aquí se puede quedar con la duda de cuál opción es la correcta. ¿Es la primera o es la segunda? O sea, o es 10 centímetros por el coseno de 2 por t, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que ustedes tienen que saber que ambas soluciones son equivalentes, ¿verdad? Porque ustedes pueden convertir un seno en un coseno y viceversa, dependiendo del valor que escojan para constante de fase. De hecho, se los voy a demostrar. Voy a graficar esto en Wolfram Alpha. Mira, si yo llego y grafico 10 por el coseno de 2 por t, entonces la función se ve así, ¿verdad? Y luego si yo grafico 10 por el seno, sin, ¿verdad? Sin de 2
por T más pi medios. ¿No? Es la misma función. O sea, la gráfica queda igual, ¿verdad? O sea, que ambas son matemáticamente equivalentes y por lo tanto no importa cuál agarro, porque al fin y al cabo va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con esto que acabo de explicarles? Todo bien, profe. Todo bien, ok. Entonces, hay que tener claro cuál es la posición, la rapidez y la aceleración en un oscilador armónico, ¿verdad? Entonces, si yo digo que el oscilador se mueve con A por el coseno de omega t más phi, la rapidez va a ser entonces A menos A por omega por el seno de omega t más phi, porque es una derivada. Y la aceleración va a ser menos A por omega al cuadrado por el coseno de omega t más phi. Aquí entonces a veces es importante calcular la posición, rapidez y aceleración máxima. ¿Cuál es el valor más grande que toma la posición, la rapidez y la aceleración? ¿Verdad? Entonces, como las tres son funciones trigonométricas, entonces simplemente, ¿verdad? El valor más grande que pueden alcanzar es la constante que multiplica al seno o al coseno. En el caso de la posición máxima es justamente la amplitud, ¿verdad? En realidad, podríamos decir que es más o menos la amplitud porque la posición máxima podría ser también negativa. O sea, el negativo lo único que quiere decir es hacia dónde se dirige y no necesariamente qué valor tiene. En el caso de la rapidez, vean que el valor máximo se obtiene multiplicando la amplitud por la rapidez angular. Entonces, V máximo será igual a la amplitud por la rapidez angular más menos porque depende del signo, ¿verdad? Vean que interesantemente cuando el oscilador alcanza la posición positiva más grande, también alcanza la rapidez negativa más grande. De ahí el cambio de signo. Y, por supuesto, la aceleración máxima sería esto con la rapidez angular al cuadrado. La aceleración máxima sería menos más la amplitud por omega al cuadrado. Si ustedes lo revisan, entonces eso tiene sentido porque eso nos da cantidades con las unidades correctas, ¿verdad? De metros, metros entre segundo y metros entre segundo al cuadrado. Que puede ser importante porque hay preguntas donde aparece eso. Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, entonces, vamos a ver el periodo de oscilación es el tiempo que toma completar un ciclo de oscilación. Para esto tal vez sea buena idea hacer un dibujo. Entonces, yo tengo un resorte con una posición en reposo X sub 0. Yo lo estiro, le agrego un bloque de masa M y lo suelto. Entonces, ¿qué va a hacer este bloque? Este bloque
lo que va a hacer es irse a la posición de reposo, hacia acá, ¿verdad? Después, cuando llega a la posición de reposo, no se va a detener, sino que va a seguir su movimiento un poco más hacia atrás. Cuando llega a este punto, se devuelve a la posición de reposo y después continúa y se regresa a la posición original. Esto asumiendo que en ningún momento el bloque pierde energía por culpa de la fricción. O sea, es una situación ideal, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos trayectos abarca una distancia que es igual a la amplitud, ¿verdad? Donde X sería entonces la amplitud por el coseno de omega t más phi. Entonces, yo lo que quiero es encontrar en cuánto tiempo hace este ciclo, que eso es lo que llamamos el periodo de oscilación. Entonces, sea el periodo va a ser T mayúscula. Y el periodo se puede calcular a partir de la condición de que la función x para un tiempo t va a ser igual a la función x para un tiempo t más el periodo. Es decir, la amplitud por el coseno de omega t más phi va a ser igual a la amplitud por el coseno de omega t más omega periodo más phi. Fácilmente veo que se pueden cancelar las amplitudes. Y lo que observo es que entonces omega t más phi más 2pi va a ser igual a omega t más omega periodo más phi. Ok, ¿por qué aquí le agregué un 2pi? Porque si usted le agrega un 2pi al argumento que está dentro del coseno, el valor del coseno va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? Y esto nos dice, básicamente, ¿verdad? Que yo puedo cancelar esto, puedo cancelar esto. Lo que nos dice es entonces que 2pi va a ser igual a omega por periodo, por lo tanto el periodo va a ser igual a 2pi entre omega. Entonces, esta fórmula es muy importante porque nos da el periodo de oscilación. Periodo de oscilación, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer todo el ciclo de oscilación? Vamos a hacer un ejemplo. Se ata un bloque de 5 kilogramos a un resorte de constante K igual a 20 newton entre metro. Se tira una amplitud A igual a 10 centímetros, igual que el problema anterior, y se suelta el reposo. Entonces, lo que les voy a pedir ahora es lo siguiente. Voy a decir, calcule el tiempo que tarda en completar un ciclo de oscilación, o sea, un periodo, y calcule también el tiempo que le toma devolverse a la posición de equilibrio del resorte. Muy bien. Voy, muy bien. Yo puedo para esto, ups,
Yo puedo para esto hacer un sistema de coordenadas, ¿verdad? Tengo un resorte estirado, tengo una posición de equilibrio y yo lo suelto a partir de acá. Entonces, el bloque se va a venir a la posición de equilibrio, se va a continuar moviendo para acá, se va a devolver y va a regresar a la posición donde empezó. Cada una de estas distancias involucra una amplitud, ¿verdad? Una amplitud, una amplitud, una amplitud. Entonces, si el tiempo que le demoró al bloque completar todo este ciclo fue un periodo, entonces quiere decir que el tiempo que le toma avanzar cada una de estas amplitudes va a ser igual a un cuarto de periodo. T cuartos, T cuartos, T cuartos y T cuartos, ¿verdad? La suma de los cuatro es un periodo completo. Entonces, ¿cómo calculo el periodo? Muy fácil. La rapidez angular es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 20 newton entre metro entre 5 kilogramos. Y esto da 2 radianes entre segundo. Y por lo tanto el periodo va a ser igual a lo que vimos antes, va a ser igual a 2pi entre la rapidez angular, entre la frecuencia angular, perdón. Y esto es igual a 2pi entre 2 radianes entre segundo. Aquí nosotros nos podemos imaginar que aquí está implícitamente un radian, ¿verdad? Entonces este radian se cancela con este y el periodo nos queda en segundos. O sea, sería igual a pi segundos. Nuevamente igual 3,14 segundos. Solo que dura el periodo de oscilación, dura pi segundos. Y por lo tanto, el periodo dividido entre 4 es pi cuartos de segundo, que es aproximadamente igual a 0,79 segundos, más o menos, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí sería el tiempo que le toma regresar a la posición de equilibrio. ¿Verdad? Regresa ahí, pero no se detiene ahí, sino que continúa su movimiento. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Preguntas, dudas con esto? Profe, ¿hay cómo cancelar los radianes? Perdón. Los radianes están ahí, que se cancelan. Recuerden que los radianes son unidades, no son unidades físicas, son unidades matemáticas. Sí, sí, sí. Realmente el radian no existe. El radian es una abstracción, digamos. Ok, gracias. ¿Sí? Profe, ¿puedo volver a explicar por qué es que el periodo de oscilación al final, o sea, es como en cuartos? Eso no me quedó muy claro. El periodo es el tiempo que le toma empezar aquí, irse al equilibrio, irse para la izquierda, devolverse al equilibrio y regresar donde empezó. O sea, el ciclo tiene 4 partes y cada una de ellas dura el mismo tiempo. Entonces, para saber cuánto tiempo le toma al bloque empezar e irse al origen, tenemos que agarrar el periodo y dividirlo entre 4. Eso es lo que está haciendo acá. Ok, gracias, profe. Okay. También tenemos otra cantidad que es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se completan por unidad de tiempo. ¿Sí? La frecuencia se define casi igual que como se define en movimiento circular. La frecuencia sería igual a 1 dividido entre el periodo. ¿Ok?
Y por lo tanto, esto es igual a 1 dividido entre 2pi entre omega. O sea, es igual a omega dividido entre 2pi. La frecuencia se mide siempre en hertz, ¿verdad? O en segundo a la menos 1. Pero por convención le decimos hertz. En el ejemplo anterior, ¿verdad? El periodo era pi, ¿verdad? Era 3,14 segundos. Entonces, si el periodo es 3,14 segundos, entonces la frecuencia es 1 entre el periodo, 1 entre 3,14 segundos, y esto es igual a aproximadamente igual a 0,318 Hz. O sea que esto lo que quiere decir en palabras es que el oscilador completa 0,318 ciclos cada segundo. Vean que según esta definición, la frecuencia angular y la frecuencia son casi la misma cosa. Son casi lo mismo. La única diferencia es que una se multiplica por un 2pi, ¿verdad? Porque la frecuencia angular sería 2pi por la frecuencia. Esta es toda la diferencia. Y el 2pi es una constante, o sea, es un número constante que no cambia. Ok, vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver ahora algunas cosas muy importantes sobre la energía mecánica del oscilador. Recordemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. En este caso, ¿verdad? En los libros de texto de física, la energía cinética se suele representar con la letra K mayúscula y la energía potencial se suele representar con la letra U mayúscula, ¿verdad? No tiene sentido, digamos, desde el punto de vista del lenguaje, pero bueno, no importa, K más U. Entonces, la energía cinética es un medio por la masa por la rapidez al cuadrado, ¿verdad? Y la energía potencial, en el caso de un resorte, la ley de Hooke decía que la energía potencial era un medio de K por X al cuadrado, ¿verdad? Obviamente no estamos tomando en cuenta para este análisis la energía potencial gravitacional o la energía potencial electrostática, solamente tomamos en cuenta la energía potencial elástica. Ahora bien, vean qué interesante. En un oscilador armónico, simple, tenemos que la rapidez, bueno, tenemos primero que nada que la posición, voy a poner aquí la posición en función del tiempo es A por el coseno de omega t más phi, ¿verdad? Y que la rapidez es la derivada de eso. O sea, es menos A por omega por el seno de omega t más phi. Entonces, la energía mecánica es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado más un medio de K por X al cuadrado. Y si yo sustituyo la rapidez y la posición, entonces me queda que esto es un medio de la masa por amplitud al cuadrado, omega al cuadrado, seno al cuadrado de omega t más phi, más término potencial que es un medio de K por X al cuadrado. Entonces sería A al cuadrado
por el coseno al cuadrado de omega t más phi. Y y además sabemos que omega al cuadrado era igual a k dividido entre la masa. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es que sustituir esto por k entre masa. La energía mecánica es igual a medio de la masa por k entre la masa por amplitud al cuadrado por el seno al cuadrado de omega t más phi, más medio de k por la amplitud al cuadrado por el coseno al cuadrado de omega t más phi. Entonces yo puedo cancelar aquí la masa con la masa y puedo sacar el factor común un medio de k por amplitud al cuadrado. Entonces multiplico por un paréntesis que sería seno al cuadrado de omega t más phi más coseno al cuadrado de omega t más phi. Entonces, lo que está dentro de este paréntesis, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es seno al cuadrado de omega t más phi más coseno al cuadrado de omega t más phi? 1, ¿Cuánto es? profe. 1, ¿verdad? Claro, porque estamos sumando seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Entonces, simplemente, lo que quiere decir es que la energía mecánica es igual a un medio de k por amplitud al cuadrado. Vean qué bonito, ¿verdad? Es una constante, porque no depende del tiempo, no cambia. No depende del tiempo. Ahora, esto nos sirve en algunos casos porque ayuda a calcular la rapidez en función de la posición y viceversa. O sea, también puede calcular uno la posición en función de la rapidez. ¿Por qué? Porque recuerden que la energía mecánica es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado. Pero la energía mecánica sabemos que es entonces un medio de k por amplitud al cuadrado, ¿verdad? Entonces, un medio de la masa por rapidez al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado. Como todos los términos dependen de un medio, pues yo puedo quitar un medio con un medio con un medio, ¿verdad? Y podría dejar de aquí la rapidez. Podría decir entonces que la rapidez al cuadrado es igual a k entre la masa por amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Que por lo tanto, la rapidez en función de x, o sea, en función de x, no en función del tiempo, en función de x es igual a más menos la raíz cuadrada de k entre m por amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Pongo más menos porque estoy sacando raíz, ¿verdad? El signo de la rapidez no se puede, en principio, determinar solamente a partir de acá. No se puede determinar a partir de la energía, porque hay que sacar esa raíz. Hacer un ejemplo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Esto solo aplica a los sistemas oscilatorios armónicos simples, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Pues, pues, Es un caso especial de esa fórmula, ¿verdad? Vamos a ver. Ponga que un resorte se une con un resorte de constante K igual a 100 newton entre metro, se une a un bloque de 20 kilogramos y se suelta con una amplitud de 20 centímetros. Pongamos
Damos 0,20 metros. Hablo en unidades de 0,20 metros. Determina la rapidez del bloque cuando éste se encuentra a una distancia de 0,10 metros de la posición de equilibrio. Entonces, gráficamente, este problema es como si yo, ¿verdad? Yo agarro un bloque, un resorte, lo pego a la pared, aquí tengo la posición de equilibrio, aquí tengo el bloque, y aquí está la posición inicial, que es a 0,2 metros de distancia. Entonces, el bloque se va a empezar a mover para este lado, ¿verdad? Ahora bien, eventualmente el bloque va a llegar a la posición donde se encuentra en un X final igual a 0,10 metros. Entonces yo quiero saber qué rapidez tiene acá. Sabiendo que aquí la rapidez inicial era 0, ¿verdad? Entonces, muy fácil. Yo sé que la amplitud para este caso es 0,2 metros. La rapidez, la constante de resorte, la constante del resorte es K, igual a 100 newton entre metro. Y entonces, de la fórmula que saqué anteriormente, yo sé que la rapidez en función de x va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de K entre M por la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado, dentro de raíz. Ah, bueno, y la masa es de 20 kilogramos. Entonces, esto es más o menos la raíz cuadrada de K, que serían 100 newton entre metro, entre la masa, que son 20 kilogramos, por la amplitud al cuadrado, que son 0,2 metros al cuadrado, menos x, que el x final, ¿verdad? En este caso x final, sería 0,1 metros al cuadrado. Ahora, ¿qué signo le pongo a la raíz? ¿Cómo sé qué signo tiene? Bueno, para saber el signo de la raíz, yo me fijo hacia dónde se está moviendo el bloque. Pues cuando se está devolviendo, la rapidez es negativa. Por lo tanto, aquí deberíamos poner un menos para indicar que la rapidez va a ser izquierda. Entonces, la rapidez sería menos ¿cuánto? Menos 0,39 metros entre segundo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? Profe, una pregunta. Sí. Si lo hubiese calculado por medio de energía potencial, digamos, por así decirlo, tomar en cuenta que la energía potencial se redujo bueno, en lo que equivale a esos 0,1 metros, y eso con la fórmula de energía cinética, calcularlo daría lo mismo. O sea, usted puede calcular la energía mecánica, la energía potencial y despejar la energía cinética y calcular la rapidez. Eso fue lo que hicimos en realidad, solamente que lo hicimos resumidamente. Pero sí es equivalente. Es lo mismo. Y en evaluaciones, si yo lo hiciera así, sería exactamente igual de válido. Si lo hace bien, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Sí, vale. ok, gracias. ¿Alguna otra duda, preguntas?
Ok. Hay otros objetos que no son resortes, pero que se comportan muy parecido o se comportan casi igual como un resorte para ciertos aspectos, ¿verdad? Uno de ellos es el caso del péndulo. Péndulo simple. Entonces, un péndulo, ustedes hacen un péndulo cuando ustedes del techo de una habitación amarran una cuerda y le ponen un peso en la parte de abajo. Y dejan que la cuerda oscile, ¿verdad? O sea, uno puede, para este caso, siempre tomar como referencia la línea vertical y medir el ángulo que forma la cuerda con la línea vertical, que yo lo puedo llamar el ángulo 7, ¿verdad? Entonces ahí el péndulo usted lo suelta y el péndulo sigue su movimiento, ¿verdad? Eventualmente, el péndulo va a llegar al otro lado, va a subir y se va a devolver, va a terminar acá, digamos. Y se regresa. Entonces, el péndulo se parece mucho a un resorte, o sea, podemos ver intuitivamente por qué, porque es un objeto que, este, que hace un movimiento repetitivo, o sea, que viene y va, ¿verdad? Viene y va, viene y va. Entonces, yo quisiera tener una fórmula para modelar ese movimiento, para ver de qué manera se comporta, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que la cuerda del péndulo tiene un largo L, tiene una longitud L fija, que no cambie, y que la pesita del péndulo tiene una masa M. A la pesita del péndulo, en muchos casos se le conoce como la plomada, más bien, la plomada del péndulo. Y le aplicamos Newton, o sea, segunda ley de Newton. Entonces utilizo un sistema de coordenadas centrado en la plomada del péndulo, que no va a ser, en este caso, un sistema de coordenadas tradicional, sino que va a estar inclinado con el péndulo. A llamar a esto mi eje X y a esto lo voy a llamar el eje Y. Y entonces las fuerzas que experimenta el péndulo son las siguientes. Por un lado, su peso hacia abajo, este de acá. Y por otro lado, experimenta la fuerza de tensión hacia arriba en la cuerda, ¿verdad? T. Vean que aquí tenemos el ángulo zeta que teníamos aquí arriba, ese mismo ángulo zeta. Entonces, cuando yo planteo la fórmula en el eje X, la segunda ley de Newton, ¿verdad? Voy a poner que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y la fuerza que experimenta va a ser igual, bueno, la fuerza que experimenta va a ser igual a mg por el seno de z igual a m por ax. Ok, ahora, yo quisiera hacer un cambio de unidad, un cambio de variables para poder representar la aceleración en términos del cambio de z, porque la aceleración es radial, ¿verdad? Entonces recuerden que la aceleración, en este caso, sería la derivada de la rapidez con respecto al tiempo
y sería la segunda derivada de x con respecto al tiempo, donde x es la distancia que avanza el bloque en el eje x, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que voy a decir a continuación es que la x en este caso tiene que ser igual al largo de la cuerda por el ángulo θ y menos. ¿Por qué? Porque cuando el péndulo avanza una pequeña distancia en el eje X, ¿verdad? Se debe a un cambio pequeño en el ángulo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que produce al fin y al cabo un avance en el eje X. Y por lo tanto, la aceleración en el eje X va a ser menos L por la segunda derivada con respecto al tiempo de z. Ok. Los detalles de esto realmente no son tan importantes. Lo importante es que ustedes, digamos, se aprendan esta fórmula que describe el movimiento del péndulo. La fórmula entonces dice así, dice menos L por la segunda derivada, pero menos L por M, por la masa, por la segunda derivada de z con respecto al tiempo, es igual a M G seno de z. Y si yo despejo la segunda derivada, pues me queda que la segunda derivada de z con respecto al tiempo es igual a menos g entre L por el seno de z. Y esta es la ecuación que describe al péndulo. Entonces, yo lo que quiero es encontrar cuál es la función de z que describe ese movimiento. Y lo que voy a hacer es que la voy a comparar con el oscilador armónico. Entonces, el oscilador armónico, ¿verdad? Lo que decía era que la segunda derivada de x con respecto al tiempo es igual a menos omega al cuadrado por x. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es intentar ver si hay alguna correspondencia entre esta ecuación y esta otra. Entonces, veo que lo que tienen en común es que ambas tienen una segunda derivada en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho tienen una cantidad multiplicada por un menos, ¿verdad? Entonces, yo lo que podría decir es que la z se convierte en la x, ¿verdad? Y también puedo decir que el omega al cuadrado en este caso corresponde justamente a esta constante de acá. Esto debería ser mi omega al cuadrado. O sea, omega al cuadrado debería ser g entre L. Entonces, si yo hago eso, la ecuación original que dice que la segunda derivada de z con respecto al tiempo es igual a menos omega al cuadrado por el seno de z. ¿Verdad? Que yo lo estoy comparando con el oscilador armónico que dice que la segunda derivada de x con respecto a t es menos omega al cuadrado por x. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la diferencia más importante entre ambas ecuaciones? ¿En qué se diferencian? En que una depende de la distancia y otra de... ¿En qué qué? Ay, perdón. En que una depende de la distancia y otra eh, de phi. Bueno, el del ángulo. Sí, pero eso no es tan importante. O sea, lo importante es las ecuaciones. Matemáticamente, ¿en qué se diferencia esta ecuación de esta otra? ¿Cuál es la diferencia más importante? O sea, independientemente de lo que signifique phi o lo que signifique x, ¿en qué se diferencia? El seno. El seno, ¿verdad? El oscilador armónico no tiene seno y el péndulo sí, ¿verdad? Depende de un seno. Entonces, el péndulo, vamos a decir lo siguiente, el péndulo no es exactamente un oscilador armónico. ¿Ok? Exactamente no lo es. Pero uno lo que hace es a utilizar
lo que se le conoce como una aproximación armónica. Se hace una aproximación armónica asumiendo el ángulo que describe el péndulo permanece pequeño. O sea, que el péndulo no se va a levantar un ángulo que sea demasiado grande, nunca. Entonces, ustedes recordarán de cálculo 2 que la función seno se puede representar como una serie de Taylor, ¿verdad? Seno de zeta es igual a zeta menos zeta a la 3 entre 3 factorial más zeta a la 5 entre 5 factorial más términos de orden 7, ¿verdad? En adelante. Entonces, la aproximación consiste en decir que el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta para valores de zeta que sean muy pequeños, muy pequeños. Vean que zeta tiene que estar en radianes, ¿verdad? Para que esto funcione. O sea, ¿cuál es, digamos, cuál es el significado de hacer esta aproximación? Bueno, yo digamos, se los puedo mostrar aquí en matemáticas. Yo puedo graficar el seno de X y grafico también X, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se ve, ¿verdad? Seno de X es la curva azul y X es la recta morada. Entonces, cuando X es pequeñito, entonces las dos funciones se parecen mucho entre sí. No son exactamente iguales. De hecho, solamente son exactamente iguales cuando la X o la Z es exactamente igual a 0. Pero para valores de Z distintos de 0, pero pequeños, las dos funciones se asemejan entre sí. Entonces, si yo permito esta aproximación, entonces yo me quedo con que el péndulo es entonces aproximadamente, ¿verdad? Diríamos aproximadamente la segunda derivada de Z con respecto al tiempo es aproximadamente igual a menos omega al cuadrado por Z. Entonces, esto quiere decir que el péndulo tiene las mismas propiedades que un oscilador armónico. O sea, tiene una rapidez máxima, una aceleración máxima, tiene una frecuencia angular, tiene un periodo, tiene una frecuencia, tiene una constante de fase, una amplitud también. Y esas propiedades se pueden utilizar para describir el movimiento del péndulo cuando el ángulo que lo describe es pequeñito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos visto que omega al cuadrado es la gravedad entre él. Entonces, para el péndulo, vamos a ver, para el péndulo, omega al cuadrado es la gravedad entre L, entonces la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de entre L. Ahora, el periodo del péndulo es el tiempo que tarda el péndulo en completar un ciclo. Entonces, como el péndulo se comporta como un oscilador armónico, el periodo es igual a 2pi dividido entre omega. O sea, es igual a 2pi dividido entre la raíz cuadrada de g entre L. O sea, es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L dividido entre g. ¿Ok? Entonces, este resultado del péndulo es muy importante por muchas razones. Vamos a subrayarlo aquí por un momento. Vean que el periodo del péndulo depende realmente solo de una cosa.
El periodo depende del largo de la cuerda y de la gravedad, pero no depende de la amplitud del movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted hace un péndulo, usted lo suelta del techo del péndulo, y si usted lo suelta, o sea, usted mide la línea vertical. Entonces, usted hace el péndulo y lo suelta con un ángulo Z1 y luego lo suelta con otro ángulo distinto, digamos un ángulo Z2 que sea más grande, ¿verdad? Entonces, el tiempo que tarda en ir y en venir debería ser el mismo, independientemente de qué tan grande sea el ángulo con el que lo suelta. Solamente debería depender del largo de la cuerda, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el periodo de un péndulo no dependa de la amplitud, sino que dependa únicamente del largo de la cuerda, fue una observación muy importante que en un momento de la historia sirvió para construir relojes. Ahora, ustedes saben que los relojes antiguos, los que no son eléctricos o electrónicos, funcionaban con péndulos. ¿Por qué? Porque el tiempo de oscilación del péndulo depende únicamente del largo de la cuerda y de nada más. Depende de la gravedad, pero la gravedad por lo general no cambia, ¿verdad? Depende solo del largo de la cuerda. No depende de qué tan alto se suelte el péndulo. Ahora, esta afirmación también es un poco contradictoria. ¿Por qué? Porque esto solamente es válido para ángulos pequeños. Entonces, deberíamos decir en realidad lo siguiente. El periodo de oscilación del péndulo no depende de la amplitud del ángulo del péndulo siempre y cuando la amplitud sea pequeña. O sea, vean lo que quiere decir. No depende de la amplitud siempre y cuando sea pequeña. Si la amplitud es grande, entonces sí depende de la amplitud. Pero esto se debe a que un péndulo que se suelta con una amplitud grande, de repente deja de comportarse como un oscilador armónico y se comporta como un sistema más complejo, ¿verdad? Entonces, para un péndulo con una amplitud grande, estas fórmulas no son válidas. Son válidas únicamente este, para péndulos con amplitudes pequeñas. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una. Sí. Digamos, ¿cómo podemos saber hasta qué cierto ángulo el movimiento, digamos, del péndulo, siendo como periódico, pasa a ser armónico? Eso es una cuestión muy subjetiva, ¿verdad? O sea, eso sería como que yo le diga, eso pasa en el momento en que la función x se despega del seno de x, ¿verdad? ¿Cuándo pasa eso? Eso pasa inmediatamente x deja de ser cero, ¿verdad? O sea, yo podría, por ejemplo, hacer una tabla, digamos, pongo x, pongo seno de x, ¿verdad? En radianes. Entonces, cuando x es 0, el seno de x es exactamente igual a 0. Ahora, si yo digo que x es 0.001 radian, entonces el seno de 0.001 es 0.00999999, perdón, 0.009999. Si yo agarro el seno de 0.01, el seno de x es
0.0099998. Ya cambia, ¿verdad? Si agarro x igual a 0.1, entonces el seno de 0.1 es 0.0998. Y si agarro 0,5, el seno de 0,5 es 0.4794. O sea, ahí va cambiando, ¿verdad? Entonces, al principio no cambia mucho, ya después sí cambia. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Eso es arbitrario, ¿verdad? Algunos dicen, pero esto es sacado de la manga, así, ridículamente, esto es válido, o sea, es válido decir que el seno de x es igual a x si x es menor a 15 grados. O sea, si x es menor a 15 por pi entre 180. O sea, si x es menor a pi doceavos, ¿verdad? En radianes. Pero esto es, ¿verdad? Arbitrario. O sea, esto no es una regla, para nada. Uno no puede simplemente llegar y decir que son iguales, son aproximadamente iguales. Pero no se preocupen, ¿verdad? Para este curso, lo único que vamos a ver son casos donde el péndulo se comporta como un oscilador armónico. O sea, vamos a dar por sentado que el ángulo siempre va a ser pequeño. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profe. Ahí. Bueno, ¿any más? Bueno, dejémoslo así. Profe, ¿Sí? profe, perdón, ahí le pusieron un mensaje en el chat. Ah, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Ya voy. Eh, no hay ejercicios recomendados. Déjenme revisar la carta.